De hoy, hermanos, es cómo demuestro mi amor hacia Dios, ¿verdad? Acompáñenme a Juan 14. Juan 14, por favor, 15. Cuando estén ahí, me dan un amén. Juan 14, 15. Sabemos, hermanos, que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bueno, y que Él nos da familia, Él nos da amigos, Él nos da amistades. Y a nuestras parejas, por ejemplo, les demostramos que los amamos de una manera. A los amigos les demostramos de otra manera que estamos con ellos, que los acompañamos, que son importantes para nosotros. A nuestros hijos, ni se diga, yo creo que es el amor más incondicional que nosotros como papás podemos sentir hacia ellos, cómo los amamos y cómo nos desvivimos, ¿verdad? Por atender bien a nuestros hijos. Y la pregunta entonces ahora es, ¿cómo yo cristiana, yo seguidor de Cristo, cómo demuestro que sí amo a Dios? Amén. Entonces, estamos ahí en Juan 14, hermanos. Leemos el 15 y de ahí nos brincamos al versículo 21 al 23. Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego nos brincamos al 21 y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. 22 dice: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Amén. La palabra, hermanos, que acabamos de leer, enfatiza de alguna manera, hermanos, la relación entre el amor y la obediencia. El amor a Dios y el vivir su palabra. Porque no es lo mismo aprenderte la Biblia, memorizarte la Biblia, aprenderte los versículos bíblicos, a vivirlos, hacerlos reales en tu vida. No es lo mismo. Entonces, Jesús les dice: si alguien me ama, debe de guardar, de vivir y de manifestar mis mandamientos en su vida. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? La enseñanza sobre el perdón, por ejemplo, que no es fácil vivir esa enseñanza. ¿Quiénes hemos batallado para perdonar? Seamos sinceros. A ver, levantemos la mano. Todos los demás. Ay, pásenme el tip. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros aplicar la enseñanza del perdón que dejó nuestro Señor Jesucristo, perdonar al otro que me hizo daño, pero también reconocer que yo también he hecho daño. Hubo personas que yo lastimé mucho y yo necesito pedir perdón, dar el perdón y sobre todo el perdonarme a mí. ¿Dónde está esa enseñanza? Vámonos a Mateo, por favor. Vamos a estar moviéndonos en los cuatro evangelios. Mateo 6, por favor. Mateo 6, del 14 al 15. Y ahí registra en su Biblia
un mandamiento del Señor Jesucristo. Amén. Un mandamiento, una de las enseñanzas. A esto se refiere Él. Cuando dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Amén. Quienes levantamos la mano y dijimos, y nos sinceramos y dijimos, yo he batallado para perdonar. Dice la palabra que si nosotros no perdonamos a los hombres que nos han transgredido, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y no existe el perdón real fuera de nuestro Señor Jesucristo. Fuera del nombre de nuestro Señor Jesucristo no existe el perdón. Y el perdón no es fácil. El perdón no vas a amanecer un día bien con ganas de perdonar al que te hizo daño. No va a pasar. Tiene que ser una decisión. Tiene que ser un regalo que tú voluntariamente decides darte a ti mismo, porque el perdonar es darte un presente a ti mismo, es quitarte una carga, es quitarte un costal, una persona, un trauma, una situación, algo que te marcó. Eso es lo que tú te vas a quitar cuando tú perdones. Amén. ¿Qué otra enseñanza, qué otro mandamiento nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Él nos enseñó el servir a los demás. El servir a los demás en Mateo 20, vámonos más adelantito. Vamos a leer solamente algunos mandamientos, no todos porque no nos da el tiempo, pero aquí vámonos al 20, del 26 al 28. Desde el 25 vamos a leer, del 25 al 28. Del 25 al 28, y dice la palabra, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos puso este hermoso ejemplo, hermanos, de servir al otro. En la política, usted ahorita que de repente vamos a un evento político, ahorita que estamos yendo a las clausuras. ¿Quién participó en una clausura? Sienten en la mesa del presidium, ¿verdad? Y se sienten los más importantes y los niños pasan y los saludan y ellos se sienten que tienen que servirles las demás personas y ponerles el agua y atenderlos y todo ese movimiento que se hace. Y está bien, pero aquí viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, no es así en lo espiritual. No aplica así en lo espiritual. En lo espiritual, el más grande sirve a los demás. Y ejemplo de ello fue nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted llega a un lugar, ya como cristiano ahorita, no se sienta que usted es muy, y que lo tienen que recibir, y que le tienen que abrir la puerta, y que le tienen que dar la botella de agua. Si lo hacen, lo están honrando. Pero usted es la persona que tiene que servir a los demás. Usted es la que tiene que bajarle unas rayitas
a ese orgullo, a esa autoexaltación, a ese creerse importante, porque en lo espiritual, usted no deja de ser cristiana cuando deja de venir a la iglesia. Usted sigue siendo cristiana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo también. Y otra vez, todo el tiempo usted ya es cristiano. Y no solamente nos referimos al servicio aquí adentro de la iglesia, nos referimos también al servicio allá afuera. De hecho, nosotros representamos a Jesucristo allá afuera. Aquí nosotros ya sabemos que nos reunimos los que creemos en Él. Aquí no es en donde usted tiene que manifestar que es cristiano, no. Aquí mientras más sincero, mejor. Mientras más transparente ante el Señor, mejor. Allá afuera en donde vamos y servimos. Algún familiar que esté enfermo, alguna persona que esté en necesidad, usted puede servirle, acompañándole al médico, llevándole alimentos, acompañándola al hospital, atendiéndola con una palabra de edificación, en llamada, en mensaje, como usted quiera. Hay muchas maneras de servir. Sobran maneras de servir, y esta es una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, si me amas, demuéstralo en tu servicio a los demás. Amén. Ahorita nuestra hermana Claudia, Dios la bendiga, hermana Claudia, si está conectada en el mensaje. Nuestra hermana Claudia, podemos servirle a ella. Ella cuando estuvo en servicio aquí, ella estuvo siempre al 100 y un poquito más. Siempre. Ahora nos toca a usted y a mí servirle a ella. ¿Quién dice amén? Échenle una llamadita, mándenle un mensaje, mándenle una ofrenda de amor, visítela en el hospital, visítela en su casa. Hay muchas maneras de atenderle y decirle que la amamos. Amén. La enseñanza de orar al Padre, que es una disciplina espiritual, esa es otra enseñanza. Orar al Padre en el nombre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, dice la palabra. Amén. Estamos nosotros, hermanos, muy confiados cada vez que usted ora, a la hora que usted hable con Dios. Porque orar es hablar con Dios. No crea que orar es un palabrerío así, redundante, con palabras rimbombantes. No. Mientras más sincera sea la plática que usted tenga con el Señor, mientras con sus emociones, porque hay palabras cargadas de emociones, ¿verdad? Cuando estamos frustrados, cansados, desesperados, enojados, con esas palabras háblele a su Padre, diríjase a Él. Él no se asusta, porque Él nos conoce. Él nos conoce, Él ya sabe en qué condición emocional, espiritual, mental estamos cada uno de nosotros. Y ahora sí, tenemos libre acceso a Él. Es como si usted tuviera el teléfono del Señor. De hecho, hay una canción que cantan los niños pequeñitos, ¿verdad? Acerca de la oración, en donde dice, la hermana Loli se sabe la cancioncita, en donde dice que la forma de hablar con el Padre es con el teléfono de la oración. Así dice la alabanza de los pequeñitos. Usted tiene la llamada abierta 24/7. 24/7, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la madrugada, en el carro, en el trabajo, en el baño, bañándose, como usted quiera. Ahora tiene acceso al Padre. El Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración que usted conoce, que es el Padre Nuestro, y nos hizo entender que no necesitamos muchas veces gritar para que el Padre nos escuche. Es que Él no está lejano. Él está más cerca de lo que usted y yo creemos y sentimos. El Padre está accesible siempre. Jesús
Jesús platicaba en todo momento con nuestro Padre. Registra la palabra que Él hacía un milagro, daba una enseñanza, se daba una escapada. ¿Y a dónde iba? A orar con papá, a platicar con papá. Antes de tomar una decisión importante, Él siempre le preguntaba y platicaba con su Padre. Él nos dejó instruido el Padre Nuestro porque Él, así es como Él le llamaba a nuestro Dios. Él le llama a nuestro Dios. Y entonces está la promesa que leíamos en Juan, que si nosotros le amamos a Jesús, el Padre nos va a amar y ellos se van a manifestar en nuestras vidas. Amén. La enseñanza, la gran enseñanza, hermanos, de amar al prójimo. Esta parte no es fácil. Esta enseñanza, esta instrucción. Vamos a leer qué dice en Mateo 5. Vamos a regresarnos un poquito. Y vamos a leer qué dice nuestro Señor Jesucristo en amar al prójimo. Y yo le agregué aquí al prójimo difícil. Amén. 5 del 43 al 47. Del 43 al 47. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y aquí viene la parte importante que yo quiero resaltar y dice, porque si amas a los que os aman, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludas solamente a vuestro hermano que amas, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también eso los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dice la palabra del Señor que por eso a la hora de la saludada, hermanos, yo les digo, no salude a los de su casa, eso ya los vio toda la semana. Salude a los que no ha visto durante mucho tiempo. Salude al hermano que usted no conoce, porque dice la palabra, ¿qué caso tiene que tú saludes y tú ames al que tú ya sabes que te ama? A la mejor amiga, a la intis confis, al esposo, a los hijos, a ellos es muy fácil amarlos, porque sabes que eres correspondido, porque sabes que ellos también sienten lo mismo contigo, pero entonces ahora amar al otro, al prójimo que te persigue, amar al que te ha lastimado, dice la palabra, en eso sí hay mérito, dice la palabra. A ese prójimo difícil. ¿Y saben qué? Muchas veces en las mismas casas está el prójimo difícil. Muchas veces vas a visitar a la familia y tu tía es la prójimo difícil. Tu papá, a quien no has terminado de perdonar, es el prójimo difícil. A ese es al que tienes que amar, dice la palabra. A ese es al que tienes que saludar. A ese es al que tienes que aceptar. Amén. Nos enseñó nuestro Señor Jesucristo acerca de la humildad, hermanos. Dice, tomen mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dice el Señor Jesucristo, dice su palabra, que si nosotros nos esforzamos, hermanos, porque tiene que ser un esfuerzo. Créanme que ser humilde no
no se da así nomás. Usted tiene que desear ser humilde. Usted tiene que bajarse y decir, ¿sabes qué? Yo sin Dios no soy nada. Y eso es real. Todo lo que usted tiene hoy, no sé qué usted tenga, familia, empresas, dinero, riqueza, salud, no es porque usted es bueno. No es porque usted lo merezca. No es por mérito propio. Es porque al Señor le plació bendecirnos. ¿Quién dice amén? De Él proviene todo. Absolutamente. Mire, cuando usted y yo reflexionamos en eso, ay, se nos baja lo creídos. Se nos baja lo alzados, hermanos. Yo una vez escuché una frase que a mí me golpeó. Era una plática. Yo escuché una plática. No era chisme, pero yo alcancé a escuchar eso. Estaban hablando de una persona que tenía mucho dinero y dijo una persona, a ver, quítale el dinero y ¿qué le queda? Y yo dije, ay, es cierto. Si le quitan el dinero, no le queda nada, porque está amargada, porque está frustrada, porque es egoísta, porque es arrogante, porque es prepotente. Le quitas el dinero y ya no es nada. Entonces esa persona se estaba vanagloriando y sustentando y creyéndose en la posesión económica. Pero una vez que se queda sin eso, ¿qué es ante la presencia del Señor? ¿Se acuerda del joven que se acercó al Señor Jesucristo? Le dijo, Señor, yo te quiero seguir. ¿Qué necesito hacer? Y él empieza a decir las cosas buenas que él ya ha hecho. Y le dice el Señor Jesucristo, ahora te pido que entregues todos tus bienes a los necesitados y me sigas. ¿Y cómo dice que terminó el joven? Llorando y triste. ¿Por qué? Porque su confianza estaba depositada en el dinero. Porque de lo que él se agarraba era de su posesión económica y al mismo tiempo era su debilidad. Entonces cuando el Señor le dijo, suelta tu debilidad, suelta eso en quien tú confías, el muchacho dijo, no estoy listo. No estoy listo. Y así hay mucha gente, hermanos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos vino a hablar de humildad. Y no solamente a hablar, sino que cada enseñanza que Él dejó, Él la accionó. Él lo vivió, Él nos lo ejemplificó y así fue su vida estando aquí en la tierra. La enseñanza del ayuno, que usted ya la conoce, y la enseñanza, hermanos, no alcanzamos a mencionar todas las enseñanzas, todos los mandamientos, pero cuando le preguntaron a Él, ¿cuál es el mandamiento más importante, Señor? Y Él dijo, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasa si yo no me amo a mí misma? ¿Qué pasa si yo no he sanado? ¿Qué pasa si yo no sé quién soy? ¿Qué pasa si yo no pongo límites cuando me están maltratando? ¿Qué pasa cuando yo no detengo a la persona que me está agrediendo? Porque eso también es amarse. Poner límites, poner distancia. Y muchas veces, y esto suena duro y suena cruel, pero cuando hay familia, cuando hay prójimo, digo familia porque normalmente son cercanos, cuando hay prójimo que no coopera, porque hay prójimo que no coopera, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Es válido poner distancia física. Es válido por salud mental, por salud emocional, porque necesito poner en orden mi vida, mis pensamientos, necesito sanar, necesito darme un tiempo. Se vale poner distancia física para poder sanar. Porque muchas veces sanar
con la persona que constantemente te está agrediendo y está al lado de ti, no es fácil. A veces es imposible. A veces es imposible. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amarnos a nosotros primeramente, podemos amar al otro. Amén. La promesa, hermanos, que leíamos ahorita en Juan, promete que si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos va a amar. El amor a Jesús se demuestra a través de la obediencia en estas pocas enseñanzas que mencionamos. No las mencionamos todas. Hay aún más. Un viernes voy a entregar todas esas enseñanzas en orden, que son como 50, hermanos. Son como 50. Ahorita solamente tomé algunos, pero esos son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Vivir sus enseñanzas, obedecer sus mandatos. Y una vez haciendo eso, hermanos, se manifiesta en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez haciéndolo, una vez obedeciéndole. El amor verdadero, entonces, hermanos, es una demostración de amor activamente. ¿Se acuerda del caso de la mujer del frasco de alabastro? Ella, estaba el Señor Jesucristo en un lugar, en una casa, y el anfitrión, el de la casa, no supo atenderlo, teniendo el Señor Jesucristo ahí. No lo atendió. Pero llegó una mujer que no estaba invitada, una mujer pecadora, dice la palabra. Una mujer, para ese tiempo, hermanos, que una mujer anduviera sola, que una mujer se mandara sola, no era bien visto. Y esta mujer andaba ahí y se atrevió a entrar en el convivio como si nuestro Señor Jesucristo estuviera sentado aquí ahorita. Entra la mujer y se va a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le entregó todo lo que ella tenía. Lo único valioso que ella tenía, un frasco de alabastro para perfumar los pies del Señor Jesucristo. A ella no le importó si eso era correcto o no. Ella no se detuvo por las reglas sociales que había en ese tiempo. Ella se acercó al Señor y le sirvió de esa manera. Cuando los de la casa, cuando los fariseos, los conocedores de la palabra, por más palabra que tenían, no supieron cómo atender a nuestro Señor Jesucristo, cómo agradarle. Entonces, esta mujer demostró así su amor, dando lo único o lo más valioso que ella tenía. Era todo lo que ella tenía, hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos tanto y no damos nada. No damos nada. Cuando otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es, da, dice el Señor. Da tiempo, da atención, da palabra de edificación. No se refiere al dinero, no se vayan con la finta de que, ay, la pastora nos dice que demos y demos. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que tú puedes dar todo lo que el Señor te ha dado y es demasiado. Estamos llenos de bendiciones, hermanos. Y dice la palabra que una vez que damos, recibimos. Pero primero hay que dar. Primero, si no le ha tocado que de repente hay gente que dice, ay, es que no tengo amigos, es que nadie me habla, es que a nadie le importo, pero pues, ¿tú a quién le hablas? ¿Tú a quién buscas? ¿Tú a quién atiendes? ¿A quién, en qué amistad tú has fomentado? En nadie. Entonces no esperes que nadie te dé algo que tú no estás dando. Porque la palabra dice que una vez que damos, recibimos abundantemente, remecidamente, rebosante, dice la palabra, en nuestro regazo. Créanme que el Señor no se queda con nada. El amor verdadero, entonces, hermanos, es un amor que se demuestra. Si amamos a Dios, si amamos a Jesucristo, no es solamente decirle, Señor, te amo. Señor, voy cada domingo a tu casa. No, es demostrarlo, obedecer sus mandatos. Y el mejor ejemplo de ello es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Y muerte de cruz. Vámonos a Mateo 26. Mateo 26.
Del 37 al 42 vamos a leer. Y me dice que dice el título o el subtítulo de ahí, de esa parte. El complot para aprender a Jesús. Muy gráfico. Del 37 al 42. Sí. Amén. Amén. Estamos ahí. Vamos a leer, hermanos. Me gusta que todos leamos y que todos subrayemos. Amén. 37 dice, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Repita conmigo, pero que no sea, Señor, repita usted conmigo, pero que no sea, Señor, como yo quiero, sino como tú quieras, Padre. Que no sea mi manera, sino a tu manera, Señor. Amén. Y dice, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Obedecer a Dios y someterse a su voluntad duele. El Señor Jesucristo sabía por lo que iba a pasar y le dijo al Señor, Señor, si es posible que yo no pase por esto, por favor, líbrame, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pero en esa lucha entre mi voluntad y la voluntad del Señor, no es fácil soltar. No es fácil soltar un negocio que tú sabes que no es agradable al Señor. Un dinero que proviene, un dinero mal habido, no es fácil cerrar ese negocio. Una persona que tú sabes que no te conviene, un novio, una amistad que tú sabes que te arrastra al mundo, una persona que sabes que no está dispuesta a luchar por ti, no es fácil soltar, más cuando hay un sentimiento muy fuerte hacia esa persona. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se entristeció y se angustió. En esta parte vemos a un Jesús humano, un Jesús con sentimientos, con emociones, que estaba experimentando dolor y angustia, pero a pesar de ese dolor y de esa angustia que él estaba sintiendo, él se sometió a la voluntad del Padre. A pesar de no entender del todo, porque sabe que eso pasa cuando usted y yo estamos pasando por un proceso para tomar decisiones. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y el Padre nos dice, no es por ahí, es por acá. Luchamos y no entendemos porque no vemos más allá. Nuestro Padre sabe el resultado después del desierto, hermanos. Pero una vez que usted y yo estamos en el desierto, no comprendemos los modos del Señor. Cómo nos moldea, cómo nos limpia, cómo nos está formando, incluso forjando. Porque en el desierto es donde Él nos forja. ¿Quién dice amén?
El desierto, hermanos, no es para morir. El desierto no es para quedarnos ahí por siempre. En el desierto no puedes habitar. En el desierto solamente es un lugar para pasar. Y pasar para ser renovado, transformado, limpiado, habilitado. En un desierto nuestro Señor Jesucristo fue habilitado con el Espíritu Santo y fue tanto el poder que Él recibió en el desierto que Él pudo resistir a la tentación del enemigo y después manifestar todos los milagros, todas las sanidades, todo lo que Él hizo después del desierto. Así que si usted ha pasado por un desierto, agradezca el desierto. Si usted está en medio de un desierto, agradezca y adore en el desierto. Si a usted se le avecina un desierto, dígale al Señor, adelántese y dígale al Señor, Señor, ¿qué tengo que aprender en este desierto? Porque no quiero estar mucho tiempo ahí. No quiero estar mucho tiempo ahí. Yo quiero estar el tiempo que tú le asignaste a ese desierto en mi vida, Señor. Yo quiero, Padre de Gloria, salir y ya recibir lo que está del otro lado del desierto, porque eso es el desierto. La preparación para recibir la gran bendición que viene, hermanos. Amén. Él fue obediente, decíamos, obediente hasta la muerte. Y esta fue la demostración de Él hacia el Padre, la demostración del amor de Jesús hacia el Padre. Y queda registrado porque usted y yo necesitamos aprender a manifestar, hermanos, ese amor de una manera tangible, visible. Y aunque nuestro Señor Jesucristo estaba emocionalmente afectado, se sometió su carne, sometió su alma que estaba afligida, entristecida, angustiada. Sometió esa alma a la voluntad del Padre. Amén. Confiar en los planes del Señor, incluso cuando no entendemos, hermanos, cuando nuestra voluntad parece que no se parece a la voluntad del Padre. Vale más decirle al Señor, Padre Santo, no entiendo nada, no le encuentro pies y cabeza a esta situación que estoy viviendo, pero aunque no entienda, Señor, te sigo creyendo. Aunque no te entienda, Señor, sigo creyendo que tu voluntad, así como lo dice tu palabra, Señor, es de continuo hacerme el bien. Tu palabra dice que tu bondad me persigue, Señor, y lo creo, Padre. Y entonces, cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a la voluntad del Señor, todo empieza a fluir. Se los prometo que sí. Una vez que nos rendimos, que ya no luchamos, porque somos tan tercos a veces, que luchamos con el Señor. ¿Y quién creen que va a vencer? No. ¿Quién creen que sabe el resultado de esa lucha? ¿Quién creen que es el único beneficiado en esa lucha? Nosotros, hermanos. Así que si estás luchando contra el Señor, si te estás resistiendo, ríndete ya. Ríndete, no sigas luchando, no sigas creyendo que tú puedes solo. No sigas creyendo que eres tan inteligente que tú puedes resolver los problemas. No sigas creyendo que orando nomás así de vez en cuando se va a resolver todo. No, entrégale la situación al Señor. Porque dice la palabra, hermanos, perdón, dice la palabra que la desobediencia es rebelión. La desobediencia es rebelión. Y dice en Lucas 6, mire, vámonos a Lucas 6 y con esto cerramos. Lucas 6. Lucas 6, del 46 al 47.
al 49, perdón, 49, del 46 al 49. Fíjense, y quiero que subraye el versículo 46. ¿Ven? Y dice, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ay, subráyelo. Quiero ver lo que subraye ese versículo y que le ponga fecha, que le ponga nombre. Dice la palabra, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no me obedeces? Dice el Señor. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no me vas a obedecer? ¿Para qué me preguntas si no te va a gustar la respuesta? ¿Para qué pides una profecía, una palabra, si no vas a hacer nada con ella? Dice el Señor. Porque saben que hay coleccionistas de profecías. Coleccionistas de profecías. Y andan detrás de los profetas y ore por mí, deme una palabra, y hay una palabra para mí de parte del Señor, pero una vez que reciben la palabra no hacen nada con ella. Entonces, dice el Señor, todo el que viene a mí y oye mis palabras, las oye primero y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Dice, ese hombre, esa mujer es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. El que escuchó e hizo. Y ahora viene el otro, dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el hombre dio con fuerza, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. En otra parte de la palabra dice, sed oidores y hacedores de la palabra, y no solamente oidores olvidadizos, dice la palabra. Porque hay gente que solamente escucha palabra, pero nunca hace nada con la palabra. Nunca vive la palabra, nunca demuestra la palabra. De hecho, no se sabe si es cristiano o no es cristiano. Parece que tiene la finta, pero no se sabe si es cristiano o no. Porque es un cristiano anónimo, es un cristiano escondido, es un cristiano camuflajeado. Y que solamente los domingos parece que va a algún lugar, quién sabe dónde, porque no dice a dónde va. Se desaparece toda la mañana y vuelve a aparecer a la hora de la comida, pero no se sabe, no se supo a dónde fue. No se supo. Entonces, la palabra dice, hermanos, que si nosotros escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, somos como esos hombres, personas sensatos, sabios, prudentes. Amén. Y entonces cuando viene la tempestad, cuando viene la tormenta, no nos mueven fácil, porque estamos bien cimentados en el Señor. Amén. Hermanos, entonces, volviendo a la pregunta inicial, volviendo con la pregunta con la que arrancamos, ¿cómo le demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo le demuestro a Jesús que sí es mi Señor, que sí es mi Salvador, que sí le creo, que sí quiero vivir? Obedeciendo, hermanos, obedeciendo la palabra, obedeciendo los mandatos, viviendo las enseñanzas. Amén. Vivir, accionar, obedecer, hermanos, es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie
Dios les bendiga, hermanos que nos acompañaron en redes sociales, que esta palabra sea de gran edificación a su vida también. Amén.